eso, ¿verdad? Bueno, hay unos descubrimientos que se llaman los rollos del Mar Muerto o rollos de Qumran, que están cerca del Mar Muerto, cerca de Jerusalén, cerca de la ciudad de Masada, en los cuales comprueba de lo que yo tengo en mi mano, que es el Antiguo Testamento, el Tanakh, es correcto. Y entonces dice uno, entonces lo que se copió y lo que trajeron desde antes de Cristo y hasta nuestros días, realmente ¿cómo lo respaldas? A través de estos rollos, a través de los escritos, a través de esos escritos antiguos, que en lo cual dicen lo mismo que nosotros tenemos hoy en día. ¿Me voy dando a explicar, hermanos? Es algo interesante porque entonces usted dice, ay, ¿para qué me sirven los rollos del Mar Muerto si fueron descubiertos en 1946? Antes de 1946 ya había, ¿verdad? Por eso está la Biblia, la 09, 1909. Ah, sí es cierto, ¿verdad? Entonces, ¿para qué me sirven esos rollos? ¿No fueron entonces eso que ayudó a Casidoro de Reina para poder interpretar la Biblia? O a traducir, perdón. No, hermanos. Entonces, así alguien diría, pero pues fueron 1946 que lo descubrieron, quiere decir que antes, pues, ¿qué habían descubierto? Ah, pues bueno, entonces vamos entendiendo que se va pasando de generación a generación, se va copiando, se va llevando fielmente, ¿verdad?, esas traducciones y esos manuscritos, y para poder dar validez a lo que son los escritos de hoy en día, entonces se descubrieron estos rollos de estos manuscritos y entonces pudieron ver que lo que nosotros tenemos ahora es verdad y que nadie nos está, como decimos aquí en México, ¿verdad? Pues que nadie nos está engañando, quería utilizar la palabra, nos están chamaqueando, ¿verdad? Entonces, la cuestión es que nadie nos engaña. Y cuando lo ven a la par de los rollos, entonces dicen, no, sí es cierto, es verdad. ¿Y quiénes fueron los esenios de esa región, verdad? En ese momento en el cual 250 antes de Cristo al 66 y llevaron las copias. Entonces, si vamos entendiendo, hermano, imagínense, copias y lo que son la escritura hace más de 2000 años. Qué interesante, ¿verdad? Entonces, esto es una pequeña breviario cultural acerca de ¿qué? De los manuscritos. Si usted quiere saber más, adelante, hermano. Mire, no nada más encontraron lo que son los inspirados, sino también históricos, acerca de la historia, acerca de otros comentarios, de situaciones, de calendarios, etcétera, etcétera. Hay cuestiones en las cuales tenemos que nosotros entender que cuando son escritos son inspirados por Dios, pero cuando ya son comentarios, eso no es inspirado por Dios. En sus comentarios se equivocaron en algunos de ellos, pusieron otros pensando en situaciones en el libro de Isaías, pensando que Isaías 53 no es del Mesías, hablando de otras cosas. Me va entendiendo que de repente cuando dice uno, la Biblia es la palabra de Dios infaliblemente, pero ya un comentario, hermano, llámese como se llame, llámese los esenios, llámese, ¿verdad?, acerca de los teólogos del pasado, llámese de los pastores de hoy en día, hermano, siguen siendo no inspirados esos comentarios. La cuestión es que la Biblia es inspirada, los comentarios no. Los comentarios pueden surgir buenos detalles, buenos datos, acertados datos, pero también erróneos. Yo de repente cuando veo un comentario acerca de una doctrina, de repente yo pienso y digo, bueno, ¿y cuándo se escribió esto? No, pues que en el 1900 y tanto. Y yo digo, no, pues es que esto no concuerda con lo que es lo que es la doctrina. Es que en aquel tiempo se pensaba en que la creación y la evolución podían estar unidas. Y la teoría de la brecha, teorías de otras índoles en las cuales uno dice, bueno, ¿y por qué lo están haciendo estas personas así? Pues porque eso era lo que en ese momento se estaba manejando. Entonces los comentarios no son inspirados. Lo que son inspirados son los manuscritos, son lo que son la palabra de Dios, y en el cual la gente, cuando da su punto de vista, puede ser acertado o puede ser erróneo. Eso quiero que usted también lo vaya entendiendo. También se encontraron libros apócrifos.
libros apócrifos, hermano, o también llamados, a libros apócrifos, hablando no que son libros del diablo. A veces eso enseñaban de que no, pues es que en la Biblia católica vienen los apócrifos, quiere decir los que son inspirados por el diablo, ¿verdad? Y de repente era un mal concepto, simplemente no son inspirados por Dios, son libros en los cuales son históricos, muchos de ellos. El libro de Tobías, el libro de los Macabeos, sucedieron. El libro de Macabeos sucedió lo que fueron los 400 años de silencio, donde no tenían un profeta, el pueblo de Dios, el pueblo judío, en el cual se desarrolló tanta historia, hermanos. Pero no son libros satánicos, no son libros en los cuales, yo no lo voy a leer, ¿por qué? Porque no me vaya a salir ronchas, ¿verdad?, en el cuerpo y me vaya a morir de lepra. Hermanos, a veces esos pensamientos fueron llevados a una situación muy extrema. Usted puede leer el libro de Tobías, se puede leer el libro de Macabeos, usted puede checarlo, puede leerlo, no hay ningún problema, no se va a convertir a una religión. Estamos hablando de historia. Es como si de repente usted se leyera un manuscrito de, vamos a decir, de García Márquez, entonces, o de repente usted va y dice, bueno, quiero leer el Don Quijote, o de repente usted dice, no, pues quiero leer hasta los escritos de fulano, sultano, autor de tal libro. Hermano, la cuestión es que ahora estamos viendo en esta situación de los apócrifos, no son inspirados por Dios, pero sí son históricos, son, ¿verdad?, historia en el cual ha pasado el pueblo judío. Hay un ejemplo en el cual en el Antiguo Testamento, si usted se da cuenta, acerca de las fiestas de las luces. ¿Cuándo se iniciaron las fiestas de las luces, hermano? ¿Usted lo sabe? Si usted no lo sabe, yo lo he dicho aquí, ¿verdad? Pero si usted no se acuerda o no estuvo en el programa, usted investíguelo. ¿Cuándo se realizó y cuándo empezaron las fiestas de las luces? Y eso es algo bíblico. En Levítico viene, en Levítico 23, que son las fiestas principales, acerca del Shabbat, acerca de la Pascua, acerca de lo que es el Sukkot, etcétera, etcétera. Usted puede checar cuándo inició la fiesta de las luces y el Señor Jesucristo la llevó a cabo. Bueno, pues usted también véalo en el Nuevo Testamento, hermano. Entonces me va comprendiendo la cuestión de que sean libros apócrifos, no es libros del diablo, es la historia del pueblo de Israel, pero no son inspirados por Dios. Así que tenga cuidado a pensar que son inspirados, sino que diga, no, son historia, simplemente historia, no son inspirados por Dios. ¿Vamos bien, hermano? Ahora, aquí está esta situación de cada uno de estos hallazgos. Yo le cuento y le menciono lo que es la Torá, lo que es el Tanaj, con estos libros y estos manuscritos del rollo de Qumran, por la cuestión de que hay evidencia de la cual se existió, se tiene, se da, se declara antes, y todavía mucho antes, ¿verdad?, en otros manuscritos donde se le llamara o quisieran decir que había un Palestina, era Israel, era Jerusalén, era parte de lo que eran los hebreos, los judíos, lo que eran el pueblo elegido de Dios. Y pues bueno, hermanos, la situación entonces vamos a ir comprendiendo más mientras vamos estudiando más, así que yo le invito a que usted pueda aprender, pueda entender más, pueda estar ahí ¿cómo se llama? Escudriñando, estar ahí aprendiendo, pueda usted comprender más. Entonces, hermano, pues bueno, esa es la situación de que si usted quiere, pues adelante, ¿verdad? Pueda usted estar aprendiendo más de la palabra de Dios. Y vamos a unos cuantos versículos, hermano, en el tiempo que me resta para que usted vaya entendiendo un poquito más acerca de esta situación. Y vamos a Lucas, vamos rápidamente en Lucas capítulo 2, y vamos a checar esta situación, hermanos. Lucas capítulo 2. Y vamos a checar aquí. Dice aquí en el capítulo 2, y vamos a ir también viendo acerca de esta situación. Lucas capítulo 2, versículo 41, dice así:
Iban sus padres, hablando del Señor Jesús, todos los años a Jerusalén a la fiesta de las Pascua. Y cuando tuvo 12 años subieron a Jerusalén conforme a la costumbre de la fiesta. Al regresar ellos, acabada la fiesta, se quedó el niño y Jesús en Jerusalén, dice, sin que lo supiese José y María, y su madre, y pensando que estaba entre la compañía, anduvieron camino de un día. Ahora, aquí habla, iban del templo de la fiesta y se regresaron. Después dice ahí en el versículo 49, entonces se les dijo, ¿por qué me buscabais? ¿No sabíais que en los negocios de mi padre me es necesario estar? Y entonces dice, mas ellos no entendieron las palabras que les habló, y descendió con ellos y volvió a Nazaret, y estaba sujeto a ellos, y su madre guardaba todas estas cosas en su corazón, y Jesús crecía, dice ahí, en sabiduría, y en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. Y pues bueno, hermanos, aquí está la situación de que iban a los templos, al templo. Ahora, la diferencia, acuérdense, hermano, de templo y sinagoga. El templo, ¿verdad?, era uno. No había varios templos. El templo nada más había uno y estaba situado en Jerusalén. ¿Y quién iba? En las fiestas principales, era un mandato que los judíos regresaran de sus lugares para estar en las fiestas principales en Jerusalén. Ahora bien, esos son el templo y donde se hacían los sacrificios, donde se hacía todos los ritos, en el cual el Señor Jesús mismo enseñaba en el templo, iba al templo, hablaba y confrontaba a los fariseos, a los escribas, porque llegaban, ¿verdad?, y querían persuadirlo en alguna palabra, pero no pudieron. Ahora, lo que es la sinagoga es impuesta en el cautiverio, la sinagoga, ¿verdad? ¿Por qué era la sinagoga? Porque era un grupo de personas para estudiar la palabra de Dios, mientras que estaban siendo ellos en cautiverio o esclavos, estaban lejos de Jerusalén, lejos de donde estaba antes el templo, porque había sido destruido. Entonces la sinagoga se empieza a iniciar. Y ahora el pensamiento de una sinagoga, para abrir una sinagoga se necesitan 10 hombres, en este caso ellos lo dicen 10 familias. ¿Para qué? Para que entonces tenga peso. Hay un refrán y hay un dicho de parte de los judíos en el cual he escuchado, y verdad, con uno de los judíos en particular, Enrique Smelding, en el cual dice acerca de que 9 rabinos no pueden proferir, ¿verdad? No pueden hablar, no pueden hacer un discurso, una reunión, ¿verdad?, en una sinagoga, pero 10 zapateros sí. ¿Por qué? Aunque sean 9 rabinos, muy conocedores, muy estudiados en la ley, no pueden hacer una sinagoga y no se puede llevar a cabo una sesión. ¿Por qué? Porque se necesitan 10 varones, que serían 10 zapateros, aunque sean zapateros y que sean judíos, pero se les permite tener esta reunión. Entonces la sinagoga eran los lugares de reunión, ¿verdad?, entendiendo que no había templo. Pero cuando regresan con Zorobabel, ¿verdad?, y que se edifica el templo, las murallas, Esdras, Nehemías, y pues bueno, se empieza a hacer toda esta situación de la reconstrucción. Entonces, hermano, se empieza a hacer el templo, pero ellos siguen con la misma costumbre de tener sinagogas. Ahora bien, ¿por qué querían tener más sinagogas? Por la situación de que como en la cuestión de la sinagoga le daban al maestro, al rabino, ¿verdad?, le pagaban, le daban para que él siguiera estudiando las escrituras y él entonces pudiera dar un buen sermón, pudiera estar enseñando correctamente. Por eso hoy en día en las sinagogas, hermano, lo que se estudia no es tanto la Torá, la ley, o sino el Tanaj, sino son los comentarios. Por eso es que caemos en ese bache, ¿verdad?, en ese misma pensamiento erróneo, que son los hombres los que dan los comentarios, las interpretaciones, y entonces lo que diga la persona es real y es verdadero y yo lo voy a creer, sin estar escudriñando las escrituras. Por eso es que hay muchos cristianos que le creen al pastor y dicen, no, todo lo que dice el pastor es verdad. Muchas cosas, hermano, que a veces nosotros hablamos, de repente